La puesta de sol dorada proyectaba largas sombras sobre el polvoriento camino mientras 20 carromatos avanzaban hacia el oeste con chirridos, con sus lonas blancas ondeando suavemente con la brisa vespertina. A la cabeza de esta fila de esperanzados colonos cabalgaba Elias Halcón McCall, cuyo rostro curtido no revelaba nada de las tormentas que se desataba en su interior. Los colonos confiaban en él con sus vidas, sus futuros, sus sueños de un nuevo comienzo en tierras indómitas. Sin embargo, ninguno de ellos conocía realmente al hombre que los guiaba. Elías se sentó erguido en su silla de montar, con los ojos escudriñando constantemente el horizonte, en particular los escarpados acantilados que se alzaban hacia el norte. Algo en esas rocas lo inquietaba. No miedo, sino una tensión familiar que había soportado durante 2 décadas de supervivencia en la frontera. Sus sentidos entrenados por los apaches detectaron lo que otros no podían. Los estaban observando. «Señor McCall, ¿acampamos en ese claro de ahí delante?», preguntó Thomas Whitaker, un banquero de Boston que había cambiado libros de contabilidad por riendas de cuero hacía solo 3 meses. Elías negó con la cabeza, con voz baja y autoritaria. «Demasiado expuesto. Seguiremos hasta el barranco, 1,5 kilómetros al oeste. Mejor protección, agua cerca». Sus palabras no fueron largas, pero llevaban el peso de la autoridad absoluta. Los colonos se miraron, pero no le cuestionaron. 3 semanas en el camino les habían enseñado que los instintos de Hawk McCall nunca se equivocaban. Lo que no sabían era de dónde venían esos instintos. Criado desde su infancia por guerreros apaches tras la masacre de su familia, entrenado en sus formas de sigilo, rastreo y supervivencia hasta moverse como una sombra y luchar con la precisión de un puma. Martha Jessup, una viuda que viajaba con sus 2 hijos adolescentes, acercó su carreta a la de Elías. «Los niños están cansados, señor McCall. ¿Está seguro de que no podemos parar antes?». Sus ojos oscuros se encontraron brevemente con los de ella. «Tan seguro como que sale el sol, señora. Esas crestas no están vacías». Su rostro palideció ligeramente al mirar hacia los lejanos acantilados. «¿Bandidos? Quizá». Su mano descansaba casualmente sobre el revólver, pero no había nada de casual en la forma en que entrecerraba los ojos, estudiando cada sombra y movimiento a lo largo de los afloramientos rocosos. 7 años como explorador de élite del ejército de los Estados Unidos habían perfeccionado sus ya formidables habilidades apaches hasta niveles casi sobrenaturales. Al anochecer, la caravana había llegado al barranco protegido. Se encendieron hogueras, las ollas de guiso burbujeaban y los niños jugaban entre las carretas dispuestas en círculo. Pero Elías no se unió a ellos para cenar. Se quedó en el perímetro, una silueta contra el cielo oscurecido, observando las colinas distantes donde destellos ocasionales, tal vez la luz del fuego reflejada en el metal, confirmaron sus sospechas. «¿Algo te preocupa, halcón?». El viejo Jake, el herrero del tren, se acercó con una humeante taza de café. Elías aceptó la taza, pero no bebió. «Dile a los hombres que dupliquen la vigilancia esta noche. Mantén los fuegos bajos». «¿Esperas problemas?». Siempre se esperan problemas en estos territorios, solo que algunas noches se acercan más que otras. Mientras las familias se acomodaban en sus carromatos para pasar la noche, el joven William Jessup, de apenas 14 años, se acercó a Elías con los ojos muy abiertos y llenos de admiración. «Señor McCall, mi madre dice que usted puede seguir el rastro de un zorro a través de las aguas turbulentas y dar en el blanco a 300 metros. Una leve sonrisa cruzó el rostro de Elías. «Tu madre habla demasiado. ¿Es cierto que vivió entre los apaches?». Antes de que Elías pudiera responder, un débil y antinatural canto de pájaro resonó desde los acantilados. Para los colonos era solo otro sonido nocturno. Para Elías era una señal entre hombres. Cazadores coordinando su acercamiento hacia una presa desprevenida. Mientras William se alejaba corriendo, Elías se fundió en las sombras, convirtiéndose en uno con la oscuridad.
Los bandidos que vigilaban desde las colinas pensaban que estaban acechando a una presa fácil, granjeros y comerciantes indefensos. No tenían ni idea de que estaban desafiando a un hombre cuyo entrenamiento apache estaba a punto de resultar fatal. Si pensabas que esto era tenso, espera a ver lo que pasa después. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que has sentido el peligro antes que nadie? Dime desde dónde estás mirando y si confiarías en tus instintos como lo hace Elías. En lo alto del barranco, oculto entre las rocas dentadas y los retorcidos enebros, Jed, buitre negro. Tate bajó su catalejo de latón con una sonrisa de satisfacción. Su rostro curtido, marcado por una docena de peleas a cuchillo y el doble de malas decisiones, se retorció en algo parecido a una sonrisa. A su lado, 5 de sus hombres de más confianza yacían boca abajo contra la cálida piedra, observando la caravana de carromatos abajo como lobos que acechan a un rebaño de ovejas. Rafe Decker, su segundo al mando, se rascó la barba enmarañada. Cuente 20 carromatos, jefe. Probablemente 40 hombres, la mayoría de ellos de manos blandas. Podrían ser 15, 20 mujeres. Sus ojos brillaron con cruel anticipación ante este último detalle. También he echado un buen vistazo a su ganado, mulas de primera calidad de Missouri y al menos 30 caballos de montar. ¿Y la caja fuerte?, exigió Black Vulture. En el tercer vagón desde delante. Se creen muy listos, lo tienen debajo de un montón de sacos de harina. Vi al banquero comprobándolo cuando pararon. El líder de los forajidos asintió, calculando mentalmente el valor de su potencial botín. Se rumoreaba en los salones que estos colonos llevaban casi 10,000 en oro y billetes, el pago por las tierras y los suministros en su destino. El ganado, las armas y otros bienes duplicarían ese valor. Una noche de trabajo por dinero suficiente para un año. ¿Y el jefe de la caravana?, preguntó Snake Eye Jennings, el más joven del grupo, pero que ya tenía 3 muescas en su arma. Es reservado, se mueve de forma diferente a los demás. Black Vulture desestimó la preocupación con un gesto de la mano. Solo otro explorador contratado, probablemente algún desertor del ejército medio borracho o un trampero fracasado. Una bala resolverá ese problema. Hizo un gesto a sus hombres para que se acercaran mientras empezaba a dibujar en la tierra con la punta de su cuchillo. Así es como los atraparemos. Medianoche. Aproximación silenciosa desde 3 lados. Tanner, tú te encargas de 8 hombres desde el oeste. Carlos, 6 desde el este. Yo llevaré la fuerza principal directamente por esta pendiente. Su cuchillo se clavó en el mapa tosco. Primero, eliminamos a sus centinelas, solo con cuchillos, en silencio. Luego, cuando dispare esto, dio una palmada en el distintivo revólver plateado que llevaba en la cadera. Los golpeamos a todos a la vez. Disparad a cualquiera que se resista. El resto se rendirá lo suficientemente rápido cuando vean que vamos en serio. Los hombres asintieron. Sus rostros no mostraban más que una cruel anticipación. No eran ladrones comunes, sino asesinos empedernidos, exsoldados, exreclusos, asaltantes de fronteras, que habían seguido a Black Vulture durante años, dejando un rastro de granjas en llamas y tumbas poco profundas desde Texas hasta Colorado. ¿Y los supervivientes?, preguntó Carlos con un marcado acento mexicano, pero con un significado claro. Los ojos de Black Vulture se volvieron fríos. Ningún testigo. Cuando hayamos terminado, enterrad lo que quede. Estos peregrinos están a punto de desaparecer de la tierra de Dios como si nunca hubieran existido. Mientras los forajidos seguían conspirando, ninguno de ellos se dio cuenta de que el viento había cambiado ligeramente de dirección, llevando los susurros de su conversación hacia el barranco. Tampoco vieron el pequeño desplazamiento de la sombra detrás de una roca distante, señal de que alguien había estado allí momentos antes, escuchando, observando y luego escabulléndose como un fantasma. De vuelta al campamento, Elías se movía silenciosamente entre las carretas, con todos los sentidos alerta. 20 años con los apaches le habían enseñado a leer la tierra como un libro.
El inusual silencio de los pájaros nocturnos, el tenue olor de caballos desconocidos en la brisa, las huellas apenas visibles en el borde del barranco. Todo le decía que se avecinaba una tormenta mortal. «Cooper», susurró al corpulento conductor de la carreta que se acercaba, «que todos los hombres se armen en silencio. Diles que se mantengan agachados y que las mujeres y los niños se queden en las carretas centrales». «¿A cuántos nos enfrentamos, Hawk?» «A 20 como mínimo, quizá 30». Su voz no delataba miedo, solo un cálculo tranquilo. «Llegarán a medianoche, desde 3 direcciones». Los ojos de Cooper se abrieron como platos. «¿Cómo puedes saber eso?» Pero Elías ya se estaba alejando, recogiendo matorrales secos, comprobando las líneas de visión entre las carretas. No pensaba en cómo reaccionarían los colonos ante el ataque que se avecinaba, sino en dar la vuelta a la tortilla a los depredadores que estaban a punto de abalanzarse sobre ellos. Cuando la oscuridad envolvió por completo el campamento, Elías hizo un último recorrido por su perímetro. Conocía el tipo de hombres que vigilaban desde las colinas. Había cazado a los de su clase antes, primero con los apaches y más tarde para el ejército. Hombres que confundían la crueldad con la fuerza, que creían que el miedo de sus víctimas los hacía poderosos. Esta noche aprenderían una dura lección sobre el verdadero poder, sobre la silenciosa y mortal precisión de la guerra apache. Y la mayoría no viviría lo suficiente como para arrepentirse de su error. Alrededor de la hoguera central, un pequeño grupo se reunió a medida que avanzaba la noche. La mayoría de los habitantes de la caravana habían sido informados discretamente del peligro, sus susurros de ansiedad apenas audibles sobre las crepitantes llamas. El joven William Jessup no podía apartar la mirada de Elías, que revisaba metódicamente su rifle a la luz del fuego. «Señor McCall», aventuró el chico, «¿cómo aprendió a leer las señales así? ¿Sabe que había forajidos antes de que alguien los viera?» Un silencio cayó sobre el grupo. Durante semanas habían especulado sobre su misterioso jefe de caravana, sus cicatrices, su silencio, sus extrañas habilidades. Ahora, con la muerte posiblemente a horas de distancia, la curiosidad venció a la corrección. Elías permaneció concentrado en su arma durante un largo momento antes de responder. «No nací sabiéndolo». Su voz era baja, cada palabra cuidadosamente medida. «Lo aprendí del pueblo». El viejo Jake se inclinó hacia adelante. «¿Te refieres a los apaches?» Elías asintió una vez, los recuerdos parpadeando tras sus ojos oscuros. «Tenía 7 años cuando los comancheros asaltaron nuestra granja. Mataron a mis padres, a mi hermana. También me habrían matado a mí. Pero un grupo de cazadores de la banda de los Chiricahuas me encontró primero». Sus manos continuaron con sus movimientos practicados, comprobando la acción de su rifle. «Me acogieron. Me criaron como uno de los suyos». Martha Jessup jadeó suavemente. «¿Durante cuánto tiempo?» 12 años. La expresión de Elías permaneció impasible, pero algo en su tono cambió. «Aprendí sus costumbres, su idioma, cómo moverse por el desierto sin dejar rastro, cómo luchar». «¿Y luego los abandonaste?», preguntó Thomas Whitaker. Una sombra cruzó el rostro de Elías. «Los exploradores del ejército me encontraron. Reconocieron que no era apache de sangre. Me convencieron de que trabajara para ellos, rastreando, explorando. Durante 7 años les enseñé a los soldados a encontrar bandas hostiles. Por fin dejó de tocar el arma. Hasta que vi lo que hicieron con mi información. Vi cómo los soldados masacraban un campamento pacífico, mujeres, niños». Su voz se endureció. «Ese día lo dejé. Desde entonces he estado guiando carromatos hacia el oeste». Los colonos intercambiaron miradas, viendo de repente a su guía bajo una nueva luz. No solo un rastreador experto, sino un hombre atrapado entre 2 mundos, moldeado tanto por la brutalidad como por la hermandad. Los ojos de William se abrieron con comprensión. «Por eso te llaman halcón». Elías levantó la vista, con una sorpresa momentáneamente visible en su rostro curtido.
Por primera vez, Elias McCall sonrió. Una expresión breve y tensa que desapareció tan rápido como apareció. Da gracias por eso esta noche, muchacho. Esos hombres de ahí arriba, asintió hacia las colinas lejanas. Creen que nos están cazando. Aún no se dan cuenta. Ellos son la presa. La medianoche llegó con una quietud que parecía tragar todos los sonidos. Las nubes se desplazaban sobre la luna, proyectando sobre el barranco patrones alternos de luz plateada y sombra impenetrable. La caravana parecía tranquila. Las hogueras ardían a fuego lento. Solo se veían 2 centinelas en los extremos opuestos del campamento. Black Vulture dio la señal. Sus hombres comenzaron su descenso, moviéndose con el sigilo practicado de asesinos experimentados. El primer bandido llegó al borde del campamento, con el cuchillo desenvainado mientras se acercaba a la espalda de un centinela desprevenido. El ataque debería haber sido perfecto, pero no lo fue. Un alambre trampa de cuero crudo cuidadosamente tendido atrapó el tobillo del hombre. Mientras tropezaba, un tronco suspendido se balanceó desde la oscuridad, golpeándolo de lleno en el pecho con un crujido repugnante. Su último suspiro se perdió en la noche. Al otro lado del campamento, otro forajido se quedó paralizado ante un sonido extraño, un sutil roce de piedra contra metal. Demasiado tarde, se dio cuenta de que provenía de detrás de él. Un cuchillo brilló una vez a la luz de la luna antes de encontrar su garganta. Elias McCall se movía como una sombra entre las carretas, un fantasma mortal que navegaba por el campo de batalla que había preparado. Cada paso se daba con deliberada precisión. Cada movimiento fluía como el agua alrededor de la piedra. No se trataba del combate frenético de hombres desesperados, sino de la calculada técnica de caza del guerrero apache. El cuidadoso plan de Black Vulture se desintegró en cuestión de minutos. Los centinelas que deberían haber muerto en silencio desaparecieron sin dejar rastro. Los hombres que debían haber convergido sobre las víctimas dormidas se encontraron atrapados en trampas, empalados en estacas cuidadosamente colocadas o enfrentándose al silencioso y letal corte del cuchillo de Elias. «Algo va mal», siseó Snake Eye, mientras se agachaba junto a la rueda de un carro. Su aproximación planeada, ahora detenida por el sonido de gritos estrangulados de sus compañeros. Una voz susurró desde la oscuridad detrás de él. «Todo va mal para ti esta noche». Antes de que Snake Eye pudiera darse la vuelta, el brazo de Elias se cerró alrededor de su cuello, cortando tanto el aire como el sonido hasta que el forajido se desplomó inconsciente. El pánico se extendió entre los bandidos. Esta no era la indefensa caravana que esperaban. Era algo completamente distinto, algo aterrador. Hombres que habían asaltado una docena de asentamientos sin miedo, ahora se encontraban cazados en la oscuridad por un enemigo que no podían ver. «¡Es una trampa!», gritó Rafe Decker, disparando a ciegas hacia las sombras. Su disparo fue respondido por un preciso fuego de rifle de los colonos, ahora posicionados exactamente donde Elias los había colocado. Detrás de las ruedas de los carros, encima de cajas cuidadosamente apiladas, dentro de trincheras poco profundas cavadas horas antes. Black Vulture, viendo a sus hombres dispersarse confusos, finalmente comprendió la magnitud de su error. «¡Retirada!», gritó, con la rabia retorciéndole el rostro. «¡Reagruparse en la cresta!». Mientras los bandidos supervivientes huían en la noche, Elias se quedó al borde del campamento, observándolos retirarse. 7 de ellos no se irían. Sus cuerpos yacían esparcidos por el perímetro, testimonio silencioso de las mortíferas habilidades del jefe de la caravana. La primera batalla había terminado, pero Elias sabía que la guerra acababa de comenzar. El cielo oriental apenas mostraba el primer atisbo de amanecer cuando Black Vulture recorría el campamento oculto de los forajidos, con la rabia emanando de él como el calor de un horno. Sus hombres estaban sentados apiñados alrededor de pequeñas hogueras, y su habitual bravuconería había sido sustituida por miradas furtivas y conversaciones susurradas. 7 hombres muertos y otros 5 heridos.
Casi la mitad de su fuerza había caído en lo que debería haber sido una simple incursión. «Quiero saber qué ha pasado ahí abajo». La voz de Black Vulture sonó como un látigo. ¿A quién nos enfrentábamos? No solo a granjeros y comerciantes, no con trampas como esas. Rafe Decker, con una bala rozándole el hombro, negó con la cabeza. «Nunca he visto nada igual, jefe. Es como si supieran exactamente de dónde veníamos, exactamente cuándo atacaríamos». «Eso es imposible», gruñó Black Vulture, aunque la duda había empezado a carcomerle. Alguien habló. Alguien les avisó. «¡Jesús, Tanner!» Carlos corrió a ayudar al herido. «¿Qué te ha pasado?» Tanner se desplomó junto al fuego, temblando a pesar del calor del desierto. «Fue él», jadeó, su voz apenas audible. Moverse en la oscuridad como un demonio. Sabía cada movimiento antes de que lo hiciéramos. Black Vulture se agachó a su lado. «¿Quién? ¿El jefe de la caravana?» Tanner asintió, agarrando la camisa del líder con los dedos ensangrentados. «Ese no es un jefe de carromato cualquiera», jadeó. «Es Hawk McCall». El nombre provocó una onda expansiva en el campamento. Ni siquiera Black Vulture pudo ocultar del todo su reacción. Un tenso alrededor de los ojos, una vacilación momentánea antes de hablar. «¿El explorador? ¿El que crió el Apache?» «Las historias no le hacen justicia», tosó Tanner. Derribó a 3 hombres sin hacer ruido. Colgó a Parker como si fuera ropa tendida. Su agarre se debilita a medida que se desploma. «Somos hombres muertos si volvemos allí». Black Vulture se puso de pie bruscamente, dándole la espalda al herido. Su mente se aceleró, calculando esta nueva amenaza. Había oído las historias. El explorador blanco con habilidades apaches. El rastreador del ejército que podía seguir un rastro de 3 días a través de la roca desnuda. Las había descartado como cuentos de fogata, exageraciones destinadas a asustar a los forajidos. Ahora sabía que no era así. «No vamos a huir», anunció, con voz que se abría paso entre los murmullos. «Nos reagrupamos, doblamos nuestro número». Entrecerró los ojos mientras miraba hacia la lejana caravana de carromatos. «No me importa quién se cree este McCall. Ningún hombre puede enfrentarse a 40 armas». Snake Eye, que había escapado del desastre de la noche con solo magulladuras por el estrangulamiento de Elias, parecía escéptico. «Jefe, si realmente es Hawk McCall el que está ahí abajo». En el barranco de abajo, Elias McCall observaba cómo los jinetes lejanos partían en su misión de reclutamiento, con una expresión indescifrable mientras el sol de la mañana subía más alto en el interminable cielo azul. La mañana trajo una inquietante calma a la caravana. Mientras los niños jugaban entre las carretas, aparentemente ajenos al peligro de la noche, los adultos se movían con determinación, siguiendo las instrucciones de Elías con un respeto recién descubierto. Ya nadie cuestionaba sus métodos. Los 7 forajidos muertos descubiertos en el perímetro habían acallado todas las dudas. «Volverán», dijo Elias a los hombres reunidos mientras formaban un círculo aproximado cerca del carro central. «Más de ellos, mejor armados, mejor preparados». «Quizás deberíamos seguir adelante», sugirió Thomas Whitaker. «Intentar correr más que ellos hasta el siguiente asentamiento». Elias negó con la cabeza. 20 carromatos lentos no pueden dejar atrás a jinetes, y el siguiente puesto de avanzada está a 4 días de distancia. Su mirada recorrió sus rostros. «Nos mantenemos firmes aquí, donde puedo controlar el campo de batalla». «Cavad aquí», ordenó a Cooper y a varios más, marcando un lugar a 30 metros del campamento. 1 metro de profundidad, cubridlo con esto. Indicó estacas afiladas. «Cubridlo con maleza cuando hayáis terminado». Mientras los hombres trabajaban, Elías apartó a los colonos con experiencia en la caza y los colocó detrás de barreras naturales con líneas de visión despejadas. «No disparéis al movimiento», instruyó con voz tranquila y mesurada. «Esperad a ver a un hombre y apuntad al centro».
demostró la postura adecuada, cómo controlar la respiración y cómo utilizar la cobertura disponible. Al mediodía, incluso las mujeres se habían integrado en la defensa, preparando vendas, cargando armas de repuesto o aprendiendo a usar un cuchillo si los atacantes traspasaban el perímetro. Martha Jessup demostró ser especialmente hábil. Su determinación por proteger a sus hijos superó cualquier aprensión ante las brutales pero efectivas técnicas de Elias. «Más arriba», corrigió Elias, ajustando su agarre. «Entre las costillas. Luego, gira». Una nube de polvo en el horizonte interrumpió sus preparativos. Todos los defensores se tensaron, con los rifles apuntando hacia el jinete que se acercaba. «Esperad», ordenó Elias, protegiéndose los ojos del sol. «No son bandidos, solo un jinete». La solitaria figura se acercó al galope y, a medida que se acercaba, la expresión de Elias cambió casi imperceptiblemente. Reconocimiento, seguido de algo poco común en él: sorpresa. El jinete se detuvo al borde del campamento, bajando de la silla con fluida elegancia. Los colonos murmuraron sorprendidos al darse cuenta de que el recién llegado era una mujer, vestida con ropa de hombre, un rifle colgado a la espalda y el cabello oscuro recogido bajo un sombrero de ala ancha. «Isabela», dijo Elías. El nombre llevaba un peso de historia entre ellos. Buitre Negro y su banda. La mano de Isabela se movió instintivamente hacia su rifle. «¿Cuántos?» «Unos 30 al anochecer. Traen refuerzos». Ella sonrió, aunque no había humor en ello. Como en los viejos tiempos, ¿no? Por primera vez, los colonos vieron algo nuevo en los ojos de Elias McCall. No solo determinación, sino una chispa de algo más profundo. Algo que, en otra vida, podría haber sido alegría. Amanecía un día duro y claro. El sol se elevaba como una moneda fundida sobre las crestas orientales. La noche había transcurrido en silencio, casi demasiado, como si la tierra misma contuviera la respiración en anticipación de la tormenta que se avecinaba. Elias estaba en el punto más alto del campamento, Isabela a su lado, ambos escudriñando el horizonte con los ojos entrenados de exploradores experimentados. «Allí», murmuró Isabela, señalando hacia el noroeste, donde una tenue nube de polvo perturbaba el cielo, por lo demás, prístino. Elias asintió una vez. «Más de 30 jinetes. Black Vulture ha encontrado sus refuerzos». Debajo de ellos, la caravana se agitaba con tensa actividad. Todos los hombres, mujeres y niños con edad suficiente para empuñar un arma conocían su posición. Se habían colocado trampas, establecido líneas de fuego y planeado rutas de escape para los más jóvenes y vulnerables. Se habían preparado lo mejor posible en el poco tiempo disponible. Ahora descubrirían si había sido suficiente. «Como en Chihuahua en el 58», comentó Isabela, comprobando el funcionamiento de su rifle con una facilidad que denotaba su experiencia. «¿Te acuerdas? Los federales creían que nos tenían rodeados». Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Elias. «Recuerdo que te arrastré con una flecha en la pierna». «Después de salvarte de la espada de ese capitán», replicó ella, y el recuerdo compartido aligeró momentáneamente la gravedad de su situación. Su recuerdo se vio interrumpido cuando la nube de polvo se hizo más grande, resolviéndose en figuras distintas, jinetes acercándose al galope, armas brillando bajo el sol de la mañana. Black Vulture lideraba la carga, su figura inconfundible incluso a distancia, el revólver plateado en alto sobre su cabeza. «Es la hora», dijo Elias simplemente, levantando la mano para señalar a los defensores que esperaban. Abajo, la profunda voz de Cooper rugió. «¡Ya vienen! ¡Todos a sus posiciones!». Los forajidos se acercaron con estruendo, su confianza evidente en su aproximación directa. Black Vulture había convencido claramente a sus refuerzos de que la derrota de la noche anterior había sido una casualidad. Esa fuerza abrumadora aplastaría fácilmente cualquier resistencia de unos simples colonos. Alzó la voz en un grito de guerra que se oyó a lo lejos. «¡Quemad las carretas! ¡Matad a los hombres!
Sus bienes y mujeres son nuestros. La carga de los forajidos vaciló en la confusión. Su ordenada formación se disolvió en el caos. Black Vulture gritó órdenes, tratando de redirigir a sus hombres alrededor de los obstáculos mortales. Pero Elias había planeado demasiado bien. Cada ruta alternativa conducía a nuevos peligros. Cada paso aparentemente seguro ocultaba otra sorpresa letal. ¡Ahora!, gritó Elías, y el fuego de los rifles estalló desde el círculo de carromatos. No los disparos imprecisos y atemorizados de civiles asustados, sino las voleas meditadas y precisas de defensores bien posicionados y entrenados. La primera oleada de forajidos se rompió, retirándose en desorden, dejando 8 formas inmóviles esparcidas por los accesos. Pero Black Vulture reunió a sus fuerzas restantes, dirigiéndolas hacia una sección del perímetro que parecía menos protegida. Elías observaba con frialdad calculadora, sabiendo que la verdadera batalla no había hecho más que empezar. «Vienen por el lado este», le dijo a Isabela, «tal como habíamos planeado». El baile mortal había comenzado, y la sangre pronto empaparía la arena del desierto. Los disparos rasgaron el aire matutino cuando la batalla estalló en pleno caos. Los hombres de Black Vulture se reagruparon tras el impacto inicial, encontrando posiciones detrás de rocas y matorrales, devolviendo el fuego con creciente desesperación. El número superior de los forajidos debería haber garantizado la victoria, pero Elías había transformado todo el paisaje en un arma contra ellos. «¡Están flanqueando por la derecha!», gritó Cooper cuando 5 jinetes intentaron rodear la barricada de la carreta. Sin dudarlo, Isabela se arrodilló, apuntó con su rifle y disparó 3 veces en rápida sucesión. 2 jinetes cayeron de sus caballos, los demás se desviaron, abandonando su aproximación. Elías se movía como un fantasma entre las posiciones de los defensores, apareciendo donde más se le necesitaba, y su cuchillo apache se cobraba la vida de cualquier bandido que traspasara su perímetro. Sus movimientos no seguían ningún patrón que un luchador convencional pudiera reconocer. Atacaba desde ángulos inesperados, utilizaba puntos ciegos y desaparecía antes de que la represalia pudiera encontrarlo. «¡Detrás de ti!», gritó Martha Jessup cuando un forajido se abalanzó sobre el joven William con una pistola en alto. El chico se dio la vuelta, el terror lo paralizó. Pero antes de que el bandido pudiera disparar, el cuchillo de cocina de Martha se hundió en la espalda del hombre con una fuerza sorprendente. Sus manos temblaron después del acto, pero sus ojos permanecieron duros como el pedernal. Esta mujer gentil había cruzado un umbral del que no había vuelta atrás. En el centro del campamento, Thomas Whitaker y otros 3 hombres defendían el carro de suministros, luchando con un valor que ninguno de ellos había sabido que poseía hasta ese día. Uno a uno fueron cayendo, heridos o peor, hasta que solo quedó Thomas, con sangre brotando de un tajo en la frente mientras seguía disparando. «No podemos aguantar mucho más», gritó, con pánico en la voz. «No hace falta que lo hagas», apareció Elías a su lado, con calma en medio de la tormenta. «Solo manténlos concentrados aquí, mientras Isabela da vueltas por detrás». Al otro lado del campo de batalla, Black Vulture arremetía contra sus hombres, con el rostro contorsionado por la furia, mientras su supuesta victoria fácil se desintegraba en una masacre. «¡Adelante, cobardes! ¡Son solo granjeros!». Pero sus hombres ya habían visto demasiado. Habían visto a demasiados compañeros caer en trampas ocultas o bajo disparos precisos. La salvaje eficiencia de sus invisibles oponentes había sacudido incluso a los más endurecidos de entre ellos. Antes de que Black Vulture pudiera responder, un nuevo sonido se abrió paso entre los disparos. Gritos de guerra diferentes a todo lo que los forajidos habían oído antes. Isabela había conducido a un pequeño grupo de colonos por el flanco y ahora cargaban contra la posición de los forajidos, gritando llamadas de batalla apaches que Elías les había enseñado horas antes.
El efecto psicológico fue devastador. Varios bandidos se rindieron y huyeron, con los nervios destrozados por los gritos sobrenaturales. Otros dispararon sin control. Sus tiros se fueron desviados porque el pánico les nubló la puntería. En medio del caos, Elias se cruzó con la mirada de Black Vulture al otro lado del campo de batalla. La expresión del líder forajido pasó de la rabia a otra cosa: la incipiente comprensión de que había subestimado catastróficamente a su oponente. Este no era solo un jefe de caravana, era la muerte encarnada, instruida por los guerreros más temidos de la frontera. La sangre empapaba la arena a medida que avanzaba la mañana. Los defensores de la caravana se mantenían firmes ante los asaltos cada vez más desesperados. Al mediodía, el campo de batalla se había vuelto inquietantemente silencioso. La arena estaba teñida de sangre, los cuerpos de los forajidos caídos se esparcían por los accesos a la caravana. Dentro del círculo defensivo, los colonos atendían a sus heridos, recargaban las armas y vigilaban el terreno circundante con renovada vigilancia. Sus rostros habían cambiado. Ya no eran los esperanzados pioneros de antaño, sino endurecidos supervivientes que habían mirado a la muerte a los ojos y se habían negado a rendirse. Elías estaba en el perímetro, con la ropa rasgada y manchada y un corte superficial a lo largo del pómulo como única herida visible. A su lado, Isabela limpiaba metódicamente su cuchillo, con una expresión indescifrable. «Se han retirado más allá de esa cresta», señaló, asintiendo hacia las lejanas colinas. «No se están retirando», corrigió Elias. «Se están reagrupando. Ha perdido demasiados hombres como para atacarnos de nuevo, pero Black Vulture no se irá sin más». Como si sus palabras lo hubieran convocado, una figura solitaria apareció en la cima de la colina más cercana. Buitre negro a lomos de su característico semental negro. El líder forajido levantó un paño blanco atado al cañón de su rifle, la señal universal para parlamentar. «McCall», su voz se escuchó a lo lejos. «Quiero hablar contigo. Sal solo». Los colonos intercambiaron miradas nerviosas. Cooper se acercó a Elias. Su preocupación era evidente. «Podría ser una trampa». Le entregó su rifle a Isabela y revisó su cuchillo. «Mantén a todos preparados. Si esto sale mal, poned en marcha las carretas inmediatamente. Dirigíos hacia el este hasta llegar al cruce del río». Isabela le agarró del brazo. «Halcón, ya sabes lo que quiere». «Lo sé». Su expresión no revelaba nada, pero algo pasó entre ellos. Un entendimiento nacido de batallas compartidas y sangre. Elias salió solo, avanzando con deliberada calma hacia el terreno neutral entre las dos fuerzas. Black Vulture cabalgó para encontrarse con él, deteniéndose a 20 pasos antes de desmontar. De cerca, el líder forajido era una figura imponente, de hombros anchos, con ojos que ardían de malicia bajo su sombrero de ala ancha. «Me has costado buenos hombres, McCall», llamó Black Vulture, con la mano apoyada cerca de su revólver enfundado. «Los trajiste para que murieran», respondió Elias con calma. «Aún puedes irte con los que quedan». Black Vulture se rió. El sonido era áspero en la quietud del desierto. «Así no es como funciona esto. Sabes lo que te ofrezco». Desde el círculo defensivo, los colonos observaban con tensa expectación. El joven William se volvió hacia Isabela con expresión de confusión. ¿Por qué el señor McCall aceptaría eso? «Porque entiende a los hombres como buitre negro», respondió ella en voz baja. «Su orgullo es su debilidad, y Halcón nunca ha perdido una pelea uno contra uno». En el terreno neutral, Elías se quitó el cinturón de pistolas y lo dejó caer en la arena. Sus manos se movieron hacia su cintura, sacando de su funda el cuchillo apache perversamente curvado. «Cuchillos», dijo simplemente. Buitre negro sonrió, revelando sus dientes manchados de tabaco mientras tiraba a un lado su propio cinturón de pistola y sacaba una pesada daga de su bota. «Llevo años esperando para grabar mi nombre en el famoso Hawk McCall». Ambos hombres comenzaron a dar vueltas.
El destino de la caravana pendía del resultado de su baile mortal. Los dos hombres se rodeaban en el duro sol del mediodía, levantando polvo bajo sus botas con cada paso calculado. Black Vulture se lanzó primero, su cuchillo Bowie cortando en un amplio arco que habría destripado a un hombre más lento. Pero Elías no estaba allí. Se había movido como el humo, aparentemente sin esfuerzo, y el ataque falló por centímetros. «¡Quédate quieto y lucha, perro apache!», gruñó Black Vulture, con la frustración evidente en su voz. Elías permaneció en silencio, con la misma expresión, mientras continuaba con su danza mortal. A diferencia de las embestidas agresivas de su oponente, sus movimientos eran económicos, pacientes. La técnica de caza de los apaches en lugar del estilo de pelea de los salones fronterizos. Cuando Elías finalmente atacó, lo hizo con tal velocidad que muchos de los que observaban no pudieron seguir el movimiento. Su hoja brilló una vez, abriendo una línea carmesí a través del antebrazo de Black Vulture. El forajido aulló, más de rabia que de dolor, y redobló sus ataques, cada uno de ellos más salvaje a medida que Elías los evadía y contraatacaba con precisión quirúrgica. Pronto la sangre salpicó la arena entre ellos, toda ella de Black Vulture. El rostro del forajido se retorció con creciente desesperación al darse cuenta de que estaba siendo desmantelado sistemáticamente, cortado por dolorosos cortes. En una última y desesperada táctica, Black Vulture finteó a la izquierda. Luego se agachó y dirigió su cuchillo hacia el muslo de Elías. Era el movimiento de un depredador acorralado, imprudente pero potencialmente mortal. Por primera vez en la pelea, Elías pareció ser tomado por sorpresa. Apenas se retorció. Pero lo que parecía vulnerabilidad era en realidad el cierre de una trampa. Mientras el impulso de Black Vulture lo llevaba hacia adelante, Elías giró y clavó su cuchillo hacia arriba y hacia adentro, con terrible precisión. La hoja encontró el espacio debajo de las costillas del forajido, apuntando hacia el corazón. Black Vulture se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos por la sorpresa, mientras miraba hacia abajo la empuñadura del cuchillo que sobresalía de su pecho. Su propia arma se le resbaló de los dedos repentinamente entumecidos. «¿Cómo?», jadeó, con sangre burbujeando en la comisura de la boca. Elías se inclinó hacia él, con la voz tan baja que solo el moribundo pudo oírla. «El halcón no teme al buitre». Desde la lejana loma, los forajidos que quedaban observaron en un silencio atónito cómo su líder se derrumbaba en la arena. Sin decir palabra, Elías recuperó su cinturón de pistola y dio la espalda al cuerpo de Black Vulture, caminando tranquilamente hacia la caravana. Mientras Elías regresaba hacia el círculo de carromatos, los forajidos que quedaban en la cresta se pusieron en movimiento de forma caótica. Sin la férrea voluntad de Black Vulture para mantenerlos unidos, su frágil alianza se hizo añicos. Algunos huyeron inmediatamente, poniendo a galopar a sus caballos y desapareciendo en el horizonte. Otros se reunieron en pequeños grupos, discutiendo acaloradamente antes de dispersarse finalmente en diferentes direcciones. «Están huyendo», anunció Cooper, bajando el rifle cuando el último de los bandidos desapareció de la vista. Dentro del campamento comenzó una tímida celebración. Las mujeres abrazaban a sus hijos, los hombres se daban palmadas en los hombros y un suspiro colectivo de alivio recorrió a los supervivientes. Aunque habían perdido a 4 de los suyos y varios más resultaron heridos, habían hecho frente a una situación abrumadora y habían salido victoriosos. Elías aceptó una cantimplora de Martha Jessup y bebió un largo trago antes de echarse un poco de agua sobre el corte de la cara. No mostró alegría por su victoria, solo la misma tranquila vigilancia que los había mantenido vivos. ¿De verdad se ha acabado?, preguntó Thomas Whitaker, con el brazo recién vendado. «Por ahora», respondió Elías. «Se correrá la voz por los territorios. Nadie volverá a molestar a esta caravana». A 200 kilómetros al oeste,
En un concurrido bar de Tucson, un curtido camarero ya estaba contando la primera versión susurrada de la historia. Cómo un solo jefe de carreta había derrotado al famoso buitre negro y a toda su banda. Con cada nueva versión, la historia crecía. Algunos decían que Elias había sido criado por espíritus. Otros afirmaban que podía volverse invisible a voluntad. En una mesa de la esquina, un hombre de rostro duro con un plumero cubierto de polvo escuchaba atentamente, con un brillo calculador en los ojos. «Ningún hombre es tan peligroso», murmuró a sus compañeros. «Yo digo que encontremos a este Hawk McCall y veamos si es realmente un fantasma, o solo carne y hueso como el resto de nosotros». Sus compañeros asintieron, golpeando inquietos con los dedos las pistolas enfundadas mientras se bebían el whisky. Mientras la leyenda se extendía, nuevos peligros ya se cernían en el horizonte. 3 días después, con la caravana llegando a salvo al siguiente asentamiento, Elias McCall estaba en las afueras de la pequeña ciudad fronteriza, con sus pocas pertenencias ya cargadas en su caballo. El sol de la mañana proyectaba largas sombras mientras los colonos se apresuraban, asegurando los suministros y compartiendo su angustiosa historia con los atónitos lugareños. Cooper se acercó y le tendió la mano. «El comité ha votado. Queremos que sigas como jefe de carretas hasta Oregón». Elias estrechó la mano que le ofrecían, pero negó con la cabeza. «Mi contrato era llevaros a salvo hasta Coulter's Ridge. Aquí encontraréis otro guía». La mirada de Elias se desvió hacia donde estaban reunidos los colonos. Martha Jessup se dio cuenta de que la estaba observando y levantó la mano en silenciosa gratitud. Junto a ella, el joven William se enderezó. Su rostro de niño ahora mostraba una nueva madurez nacida de las dificultades y la supervivencia. «No me debe nada», respondió Elias en voz baja. «Se salvaron ellos mismos». Lo bastante despejado, Cooper los miró a ambos. «¿Los dos os vais?» Isabela sonrió, aunque sus ojos seguían serios. «La frontera siempre necesita gente como nosotros, señor. Hoy vuestra caravana está a salvo, pero mañana otros se enfrentarán a peligros similares». «Era de mi padre», explicó. «Algo para que nos recuerdes». Tras intercambiar las últimas despedidas, Elias e Isabela montaron en sus caballos y salieron de la ciudad uno al lado del otro. Frente al vasto paisaje de montañas y cielo, pronto fueron solo siluetas en el horizonte, figuras solitarias que se movían por un país salvaje, aún no domesticado por la civilización. Detrás de ellos, su leyenda ya estaba creciendo, susurrada alrededor de fogatas y en salones a través de los territorios. La historia del jefe de carromato con sangre apache en sus venas y muerte en sus manos. Si pensabas que esta historia era salvaje, no querrás perderte lo que sucede en nuestro próximo video. La frontera guarda muchas más historias de coraje, supervivencia y justicia servida a la antigua usanza.